¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Tepozcuencos, Coyoacán, vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcóatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 55 44 43 0106. Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 160 de Sabiduría Psicodélica. A todas las personas que les interesa la música, el sonido, utilizado como de forma terapéutica y todos los beneficios que tiene la música como medicina y como ciencia, quédense en este episodio a escuchar esta entrevista con mi amigo Daniel Torres porque les va a fascinar. Les voy a poner un poco en contexto. En la pandemia, mi marido y yo quisimos aprender cantos polifónicos y una amiga nos refirió con un maestro que nos dijo que cantaba hermoso y que nos iba a empezar a enseñar a hacer unos sonidos con la boca tipo delfín, ballena galáctica. Y así fue, conectamos con Daniel y así empezamos a practicar un poco de eso y nos hicimos amiguitos y ahora aquí está en el podcast. ¿Cómo estás, Daniel? No, hombre, Yanni, pues un gustazo. Gracias por la invitación. Pues sí, es increíble pensar en que la música nos una, ¿no? Porque a final de cuentas lo que nos atrajo fue como el interés de necesito aprender una nueva técnica o quiero aprender una nueva técnica de la voz como para poder reconocer otros colores de la expresión vocal. Y bueno, nada, estoy muy contento de estar aquí. Realmente estoy muy, muy contento. Un poquito nervioso, pero... Ay, ahorita te vas aflojando, no te preocupes, qué chingón. Sí. Bueno, que nos platique un poco, Daniel, cómo empezaste este camino, cómo llegaste a la música. Cuéntales a todos qué haces, en qué trip andas. Bien, bueno, pues soy músico. Estudié en la Escuela Superior de Música. De ahí es la amiga en común que nos contactó con Freddy y contigo. Y soy músico, compositor, guitarrista, cantante. Y estudié la licenciatura en musicoterapia en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad del Salvador. Y entender esa perspectiva para mí me abrió completamente el campo de acción de un músico, ¿no? Del entendimiento del músico, más allá de como un agente escénico o como un sujeto escénico, como un agente de salud, como un agente de cambio en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Pensar que la música, más allá de este impacto escénico súper importante, emocional de la escena, más allá de eso, también podemos llevar la música como una experiencia que facilite procesos de bienestar, que facilite procesos cognitivos, de neurorehabilitación, de neuroestimulación, incluso hasta de prevención, ¿no? Entonces, ese es un poquito como mi perfil. Soy músico, compositor, tengo mi proyecto musical, que en algún momento seguramente vamos a hablarlo. Sí. Y doy terapias, trabajo con personas que presentan daño neurológico. Entonces lo que hago es rehabilitar mediante dinámicas o metodologías musicales, rehabilitar cuestiones del lenguaje, de la motricidad en pacientes con daño neurológico. Trabajo con niños con autismo que tienen problemas de comunicación y a través de dinámicas musicales se estimula la intención comunicativa en los niños a través del juego musical. Y también trabajo con pacientes que tienen algún tipo de daño en cuerdas vocales, ¿no? Wow, me encanta, porque aquí estás mezclando la música, que ya de por sí es como una de las cosas más importantes de la vida de creo que casi todos los humanos, pero cuando tiene este sabor de la intención y el servicio se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, cuando logramos mezclar esos dos mundos fascinantes
y ponerlos en una misma experiencia, creo que puede llegar a ser de un nivel de transformación impresionante. Sé que ahora estás también en la UNAM, ¿no? Cuéntanos también un poquito de eso. Sí, bueno, justo antes de pandemia, en el 2019, tenía en común a una conocida musicoterapeuta holandesa que estaba en México, dando un curso temporal en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Música, y a ella le ofrecen el cargo de coordinación de un taller de musicoterapia. Ella se regresaba a Holanda y entonces los directivos le preguntan, oye, pues ¿conoces a algún musicoterapeuta mexicano calificado aquí en México que pueda encargarse de esta coordinación? Y bueno, ahí se ponen en contacto conmigo y a partir de ese momento empiezo a trabajar en este taller de musicoterapia en el cual la población con la que trabajamos es población con algún tipo de condición de discapacidad, presenta algún tipo de alteración en su desarrollo. Y justamente es el uso de dinámicas musicales para favorecer la comunicación, la expresión, el lenguaje, la emocionalidad, la motricidad, ¿no? Digamos que en musicoterapia, que es el área que más estudié, en musicoterapia la experiencia musical no es el fin, sino es un medio para lograr objetivos específicos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que estoy ahorita haciendo en la UNAM, acompañando a estos chicos, ¿no? en el aprendizaje de nuevas músicas para el fortalecimiento de sus capacidades. Y también coordino el diplomado de musicoterapia ahí mismo en la UNAM y en otras instituciones, ¿no? Ese es como ahorita el perfil laboral en el que estoy ejerciendo. Buenísimo. Ahorita en lo que hablabas me puse a tripear cómo será la carrera de musicoterapia, porque yo he tomado muchos cursos, pero no me lo puedo imaginar ya como carrera tal cual. O sea, platícanos un poquito qué cosas viste, como qué cosas se abren ahí, porque, bueno, yo vi un documental un día que me impresionó muchísimo, que era de personas con Alzheimer y que les ponen música y en ese momento hace cuenta que todo el cerebro se les recablea y empiezan a recordar, yo estaba en el baile del high school feliz con esta canción y pareciera que los vuelven a la vida con música. Entonces, cuando ya llevas la musicoterapia como a una ciencia, como a una carrera como tal, ¿qué cosas abarca? Sí, no, es increíble. Y te refieres al documental de Vivos por Dentro, ¿no? Ese. Increíble, que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? En Sí, YouTube qué bueno que está. te acordaste el nombre porque yo soy malísima para los Forma nombres. parte de, digamos, de estos materiales que uso para dar clase, ¿no? Como voy a Buenísimo. especificar así como, a ver, la música estimula al cerebro emocional, ¿no? No vamos a llamarle al cerebro izquierdo o derecho, digamos que no existe un parcelamiento de conocimiento, o sea, no es como, digamos que el área del lenguaje está en el hemisferio izquierdo y solamente el hemisferio izquierdo se dedica a eso, sino que hay una interconectividad completa. Con la música lo que pasa, y ahorita voy a decirte lo de la carrera, ¿no? Que Sí. es súper interesante, es un viajezote. Pero lo que pasa con la música es que no solamente estimula un área en específico, sino que activa toda la corteza cerebral y todo el sistema límbico hipotalámico y pues todo eso impacta en nuestras sensaciones, en nuestras percepciones, en nuestras vivencias, ¿no? Bueno, el caso es que a mí lo que me atrae de la carrera de musicoterapia, es que está dentro de la Facultad de Medicina. ¡Guau! Entonces es como si un músico de repente entra a un mundo médico, ¿no? A donde abajo estaba la morgue, donde el maestro Alejandro Usandizaga, un argentino así con creo que había tenido polio, ¿no? Cojeaba el señor así. Y bajábamos a la morgue y era como... Y bueno, aquí acaba de llegar este cuerpo y le ponía un nombre, Martita, aquí acaba de llegar, vamos a abrir. Y entonces mostraba el cerebro de cuerpos que llegan a las morgues y mostraba el cerebro y era increíble como observar las áreas involucradas, por ejemplo, en la marcha, las áreas involucradas en la autopercepción de uno mismo, las áreas involucradas en el lenguaje, en la audición, ¿no? Entonces, observar cómo en una masa corporal puede albergar todo, una identidad, toda una esponja ahí. Una esponja, exactamente, una esponja completamente, sí. ¿No? Pero a lo que voy, lo que es súper atrapante de esta formación es que estás estudiando musicoterapia en una facultad de medicina donde te exponen, o más bien no es que te expongan, te ponen a prueba sobre conocimientos médicos. O sea, uno como musicoterapeuta egresado de esa carrera tienes que tener conocimientos médicos, de fisiología, de neuropatologías, de anatomía, de psicología. O sea,
teníamos que estudiar el DSM-5, ¿no? En ese momento era el DSM-4, es un manual diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, tenías que estudiar eso para poder tener un conocimiento de cuando te llegue una persona con un diagnóstico específico, ¿no? Como, no sé, Tourette, como síndrome de Angelman, qué sé yo, ¿no? Entonces, es muy interesante tener esta perspectiva un poco más integral, ¿no? Sobre el conocimiento de la música transversalizado con el conocimiento de la medicina, de la salud, ¿no? Qué fusión tan cabrona. Imagínate que hubiera una carrera que mezclara herbolaria, medicina y música. Ya sería de que el futuro del chamanismo. Exactamente. O sea, que también el alópata tuviera toda esta visión espiritual, multidimensional que adquiere tanto el músico como el herbolario. Así es, Wow. así es. Yo creo que justamente es eso, es pensar en cómo hemos evolucionado como especie. Hay un gran libro que es de un antropólogo él se llama Steven Mitten y el libro se llama Los neandertales cantaban rap. Y es justamente esta Ay, qué buen explicación. título. No, sin la neta. El tipo además te lo explica así súper cagado de la risa, ¿no? Y es increíble ver cómo realmente es una necesidad creada. Incluso existen como teorías que avalan que la música es previa al lenguaje. O sea, ¿neta? sí. O sea, hay evidencia de instrumentos previos a la revolución cognitiva. O sea, se han encontrado flautas de hueso, ¿no? O no sé si tambores, esto sí, no estoy seguro si sean tambores, pero la flauta de hueso es un vestigio así evidente. Y hay teóricos que se arriesgan a decir que existe la música previa al lenguaje. Digamos que al hacer música... Me hace sentido. Sí, y que cuando hacemos música en conjunto, en grupo, además de que hay una cohesión grupal necesaria para un buen funcionamiento de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, la música además genera la necesidad de compartir, de expresarte, de comunicarte. Entonces, es muy distinto un grupo que no pasa por una dinámica de cohesión grupal a un grupo que sí pasa por esas dinámicas, ¿no? Entonces, existen neurólogos, neurocientíficos increíbles como Robert Satorre, como Daniel Levitin, como Isabel Pérez, que hablan acerca de las similitudes del cerebro musical con las del cerebro del lenguaje, ¿no? El lenguaje expresa, comunica, y la música también, ¿no? Entonces, digo, es un campo súper rico, ¿no? Que ahorita estamos, como musicoterapeuta, más a nivel clínico, investigando, indagando sobre todas estos beneficios que tiene la música más allá de la escena, como lo decía, más allá de un teatro, de tocar acercarte al hospital, trabajar en una clínica, llevando música, los beneficios son increíbles, ¿no? Y esto sigue hacia arriba, o sea, se siguen descubriendo cosas tan interesantes como esto que te comentaba hace rato fuera del aire, que era como hay núcleos vinculados a la motivación y la recompensa, como el núcleo accumbens, que está vinculado a yo me motivo y hay una recompensa por esa motivación cuando hago música. Y es de las pocas actividades que activan estos núcleos, el núcleo accumbens y el núcleo caudado, que el núcleo caudado es el involucrado en la generación de memorias afectivas, emocionales. Y esto segrega dopamina. Y la dopamina es beneficiosa. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que esto sería un poquito como la arquitectura, ¿no? Teórica de los fundamentos de la musicoterapia, del pensar a la experiencia musical no como una finalidad, sino como un medio para lograr objetivos específicos. Y esto que tú bien decías hace ratito, o sea, cómo realmente estamos aquí para funcionar mejor como comunidades, para generar nuevas y mejores sociedades, donde entendamos que la experiencia artística, musical, corporal, pictórica, es fundante de la salud en todos nosotros, ¿no? Entonces, si un entorno y si una comunidad se encuentra bien, va a repercutir, ¿no? Positivamente. Sí. Y bueno, también pienso aquí como la importancia del arte en la vida, ¿no? O sea, como conectarse con esa gracia divina, con volverse ese canal manifestador que logra atraer toda esa belleza aquí a la tierra, ¿no? Y creo que eso es en lo que nos convertimos cuando estamos haciendo música. Me gustaría que me cuentes qué experimentas tú cuando estás cantando, qué experimentas tú cuando estás componiendo. Yo siento, siempre que estoy cantando, que
que es la meditación más profunda que puedo experimentar. O sea, para mí el sentarme en silencio a meditar no tiene el poder que tiene el canto, ¿no? O sea, cuando yo canto, de verdad me voy. Y cuando canto más bonito de todo es cuando no pienso. Cuando no estoy en el juicio, pero ¿qué estoy haciendo? Pero, o sea, desconectas una parte y ¡pum! Estás ahí arriba. Incluso lo siento como psicodélico. ¿Qué sientes tú? ¿Qué experimentas? ¿Y qué sabes sobre lo que nos pasa a nivel fisiológico cuando estamos en esos estados? Mira, hasta la representación podría ser completamente, bueno, fisiológica. La respuesta ahorita que te voy a dar es completamente fisiológica. Cómo una experiencia musical puede trascender a tal grado de llegar al inconsciente y reflejarse en el sueño. A mí me pasa eso. O sea, cuando yo estaba en Buenos Aires viviendo solo, yo llegué a un departamento donde había un piano, tenía N cantidad de discos increíbles porque la que me estaba rentando era una maestra que yo tuve de musicoterapia. Increíble, una hippie así tremenda, ¿no? Gran musicoterapeuta, gran profesional, gran pianista. Yo tenía piano en el departamento, tenía una colección de discos de Pat Metheny, de Pedro Aznar, de Charly García, de X cantidad de músicos folclóricos de Argentina. Y era un estímulo para mí, era llegar a otro mundo. Haz de cuenta que como lo que está buscando ahorita llegar, el que está buscando llegar a Marte, ¿no? Llegar a otro mundo para mí significó ir a Buenos Aires, más allá incluso de estudiar la carrera, que ya era una bomba, ¿no? Pero llegar a Buenos Aires para mí fue como abrir un nuevo canal de percepción, de escucha sobre otras músicas, otros acentos, otras identidades. Y en ese momento fue donde comencé a practicar el canto polifónico, ¿no? Cuando empecé a practicar el canto polifónico, ahí es donde se empieza a representar en mis sueños desprendimiento. Empiezo a volar en mis sueños. ¿En serio? Empiezo a dar cuenta que tengo la libertad y el dominio de poder llegar a lugares estratosféricos, ¿no? O sea, voy en serio, o sea, cuestiones que además eran muy lúcidos, eran sueños que esto que tú dices de lo psicodélico, de la experiencia musical, cuando llega a trascender incluso a la meditación, eso yo lo sentía fisiológicamente en mi proceso de sueño, en mi proceso de... Daniel, se me acaba de venir una idea a la mente cabrona. O sea, fíjate, cuando un mexicano se va a vivir a Estados Unidos y aprende el inglés, pero ya adoptado a un nivel que ya manejas el watching for's, Yeah. ya empiezas en los sueños, güey, Sí. a navegar tus sueños en inglés. Dicen que cuando tienes realmente adoptado un lenguaje, un idioma, sueñas ya en ese idioma. Entonces, si tú ya andabas en los sueños, viajando en el astral o en otras dimensiones, quiere decir que el canto polifónico es la puerta de entrada a ese lugar. Así es. No. No, o sea, bueno, me tripié con eso. No, pero me parece como una teoría bastante acertada, ¿no? Y me reflejo en ella. O sea, te diría que sí, completamente. O sea, me siento identificado, ¿no? Sí, o sea, y que te hayas ido a esos mundos cuando estás justo estudiando eso y aprendiéndolo. Exacto. Sí, o sea, es un mundo mágico. No, y fue la incorporación de esta técnica fue eso, fue como un desprendimiento de muchas cosas, ¿no? Porque además yo llego a los 19 años a Buenos Aires. Ah, muy chavillo. Muy chavo, ¿no? O sea, me vengo, o sea, yo soy de Mazatlán, estudio música hasta determinado momento, un maestro dice, ¿sabes qué, morro? Pues aquí yo hasta aquí te puedo dar la información, tienes que ir a la Ciudad de México a estudiar. Pues le digo a mis papás, el maestro le dice a mis papás y mi hermano ya estaba estudiando música aquí. Ah, y por ahí, eso te viniste para acá. Y me vengo para acá, hago audición, quedo y eso fue de los 14 a los 19. Y a los 19, 20 años ya llego a Buenos Aires. Entonces es un momento de construcción identitaria muy importante, ¿no? Donde siempre la música fue mi acompañante en todo, ¿no? O sea, en la contención misma de mis emociones, en la expresión, en la creatividad, en la construcción de mi propia identidad, ¿no? Entonces, para mí la música es ese camino, ¿sí? Y me identifico en relación a esto que dices de cuando estás practicando tu canto, el momento de cero racionalización que te produce la música, solamente con cantar, improvisar, hacer voz, te desconecta de algo, sí te pone en otro estado de conciencia. Sí. Y eso está completamente como observado cuando se pone a un cerebro improvisando musicalmente, hay otro nivel de conciencia, se accede a otros niveles de conciencia, ¿no? A otras ondas cerebrales, digamos. O hasta si lo pensamos desde lo más simple, ¿no? O sea, una persona que es feliz
está cante y cante todo el tiempo. Y una persona que a lo mejor y se desconecta un rato de la felicidad es una persona que no canta para nada, ¿no? O sea, sí se nota como esa alegría que se manifiesta a través del canto. Sin duda, sin duda, sin duda. Daniel, me encantaría que me contaras qué es lo que experimentan las personas en una sesión de cuencos, de gongs, como en estas terapias de sonido, en donde se siente como que se visita un espacio de no tiempo, donde se hace como una pausa muy profunda entre dos mundos, donde se logra un silencio en la mente impresionante, donde la gente incluso describe que siente como que pudo entender por fin qué es la meditación, ¿no? Pareciera que propicia como un espacio de entendimiento sobre lo que es la meditación, como si fuera el fast track para llegar como a un punto importante de ese silencio mental. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tú qué crees que se desarrollan en estas sesiones y por qué la gente se siente tan a gusto después de tomarlas? Sí, bueno, creo que tiene muchísimo que ver con los niveles de atención, ¿no? O sea, cómo realmente en la vida cotidiana nuestros niveles de atención están focalizados en múltiples cosas, ¿no? O sea, sales a la calle y automáticamente pensar en el tráfico, pensar en el ruido, en la polución sonora, pensar en tus propias ideas, en la calendarización que traes en mente. Todo esto genera como una activación del pensamiento constante, constante, constante. Entonces, digamos que lo que ocurre en los momentos de este espacio, esto que tú bien dices, como de el regalo que uno se puede dar en estos momentos de meditación o en estos momentos de, sabes que voy a ir a una sesión de cuencos o de sonoterapia para equilibrarme. Lo que se logra en estos momentos es un momento de homeostasis, que es como este equilibrio interno, ¿no? Que también evoca a estados regresivos del ser humano, estados primarios, a tal grado de que nos lleva a estados intrauterinos, ¿no? Digamos que lo primero que se desarrolla, como lo primero que desarrollamos, uno de los primeros sentidos que desarrollamos en el proceso intrauterino es el auditivo. Entonces, tú puedes escuchar, pues un feto en el proceso intrauterino puede estar escuchando el ladrido del perro, de la voz de su hermanito, la voz de la mamá, la voz del papá, y es lo que le da sentido, ¿no? Es de los primeros sostenes afectivos el sonido. Entonces, cuando pasas de estar en este trajín citadino, ¿no? De poner la atención en múltiples cosas, a pasar a un estado de completa meditación, de completa conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, mientras estás escuchando frecuencias, te pone en estados regresivos, ¿no? Lo que evoca una tranquilidad y una homeostasis vinculada a estos estados intrauterinos o primarios del ser humano. Entonces, es beneficioso, completamente súper beneficioso, completamente súper saludable, pensar en que estos espacios son cruciales para tener una salud integral, ¿no? O sea, esto debería de pensarse en procesos educativos, podría pensarse en procesos incluso de bienestar en personas que tienen cáncer o en personas que padecen algún tipo de ansiedad o algún tipo de depresión o algún tipo de neurosis, ¿no? Es súper importante entonces evaluar y medir cuáles son los beneficios de estas acciones, de este tipo de terapias con cuencos y con gongs y con la voz misma, ¿no? Sí. Dijiste algo bien curioso, ¿no? Como esta parte donde lo primero que se desarrolla en el humano es el oído. Y también curiosamente es lo último que se va, ¿no? O sea, cuando morimos dicen que todavía el oído prevalece como otras 12 o 24 horas. Y que por eso en muchos rituales se hacía música en los funerales. En el velamiento había como músicos y cantos y como una cierta dirección para saber hacia dónde va el espíritu, ¿no? Y ahora hemos como optado porque los funerales sean estos lugares como muy solemnes, silenciosos, hostiles. Y no debemos de olvidar que lo último que se va es el oído. Completamente. Entonces imagínense la importancia, ¿no? De eso. Ahora,
hablabas ahorita como de este caos citadino, ¿no? Y como todos los ruidos, los estímulos con los que vivimos. Yo traigo un diálogo muy firme con relación a la importancia del silencio. Y lo hablo mucho en mi podcast y se lo comparto a todos mis amigos. Yo creo que estamos muy, 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 muy mal de normalizar tanto ruido en la ciudad. Que haya tantas bocinas vendiendo cosas, pero el gas, pero el agua, pero el fierro viejo que venda, pero el tamal oaxaqueño, pero, o sea, son demasiados sonidos aconteciendo por día. ¿Qué está perdiendo el humano al desconectarse del silencio? Es súper importante este punto porque creo que, digamos que la música significa la organización de sonidos o texturas, timbres, frecuencias, la organización de eso. Y cuando salimos al mundo real, a la ciudad, ¿no? En este caos de polución sonora, obviamente lo que hay es pérdida de un sentido, ¿no? Yo creo que depende mucho también de qué lugar estés, ¿no? En qué lugar crezcas, cuestiones ontogenéticas, filogenéticas, del lugar donde naces. O sea, esta cuestión de los gritos, del fierro viejo, del elote, del camote, tiene que ver seguramente también con las identidades que estaban previamente en México, ¿no? También de alguna forma organizan el sonido y el contexto caótico en relación a un lugar en particular. Ahora, que suceda esto, lo que más, a lo que es más propensa la persona que está expuesta a esto es al estrés, ¿no? Claro. Al estrés, a la ansiedad, a la insatisfacción. Y por eso es súper necesario encontrar momentos y espacios de silencio, ¿no? Digamos que es esto, te lo comentaba también hace un rato. La música, el pensamiento actúa en presencia y en ausencia, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Hay un trabajo que se hizo en España con parkinsonianos, con personas con Parkinson, que lo que tienen es algo que se llama marcha atáxica, ¿no? Como marcha con temblor. Se les puso en un primer momento, se les dijo camina y rodea un obstáculo y continúa la línea, ¿no? La persona pues lo hizo con marcha atáxica, con temblor, rodeó el obstáculo con mucho problema y siguió adelante. En el segundo tiempo se le puso música, una marcha. Pam bara 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 bam bara bara bira bam bara bira bara bam dan dara dan dara dan dara dan dara dan. Y caminó al ritmo de la marcha, rodeó el obstáculo sin ningún problema y continuó adelante. Ese fue el segundo momento. En el tercer momento se le pidió, se apagó el reproductor de música y se le pidió que lo pensara, solo mantuviera el ritmo interno. Y pasó Le fue igual de exactamente que bien. en la segunda. Sí. Entonces, pasa esto. El silencio mental puede ayudar al caos externo. Me El encanta. silencio interno puede ayudar a equilibrar el caos externo, el caos que te rodea, ¿no? Y creo que eso es fundante en la educación. Chingao, o sea, debemos de tener, no sé si directamente clases o sesiones o manifestar actividades donde los niños, porque creo fundamentalmente que la evolución de nosotros radica en observar a las nuevas generaciones, que los niños Estoy de tengan acuerdo. esta capacidad de inmersión hacia su propio silencio interno para poder controlar el caos del mundo externo, ¿no? Inteligencia emocional. O sea, Higiene mental. higiene mental, sí. Y también algo muy curioso que podríamos analizar es por qué nos da tanto miedo el silencio. Porque también ese es otro tema, ¿no? O sea, estamos evadiendo ese silencio, esa conciliación con nosotros, ese momento en donde no acontece nada, nos da pánico y lo estamos evadiendo a toda costa. Entonces aquí sería interesante explorar por qué nos da tanto miedo ese silencio, porque en ese silencio están muchas de las cosas que no queremos ver. La inspiración que abre puertas a lo novedoso. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que no se quiere adentrar en lo novedoso, ¿no? No sé, o sea, pienso en millones de cosas, pero de verdad yo creo que sí le tenemos mucho miedo al silencio. Sí, porque como bien dices, nos lleva o igual nos retrotrae a estados de confusión mental, ¿no? Porque justamente es como no habito este lugar continuamente, no me es conocido el lugar del silencio y por supuesto que lo pongo en una zona de lo desconocido y de lo
y de lo que tengo que evitar, ¿no? Y creo que el camino de la música, el camino del sonido, propicia a que generes un silencio interno, porque sin el silencio tampoco hay música, ¿no? Una vez fui a un concierto de unos músicos de Medio Oriente que vinieron aquí a presentarse al claustro de Sor Juana. Increíble. Presentaron un instrumento que se llamaba urucúngolo. ¿Urucúngolo? Urucúngolo. Órale el nombre. Que era como merimbaos circulares, así. Bueno, el caso es que estaba todo eso. Había un citarista, había un tipo que hacía canto polifónico, un tablista, etcétera. Una belleza de puesta en escena y de música. Los tipos estuvieron como 15 minutos. Ya la gente estaba en las butacas. Y estuvieron como 15, si no es que más, minutos afinando según ellos, ¿no? Entonces pues, se escuchaba una afinación constante, un sonido constante, ¿no? Entonces todos pensábamos que ya había empezado o que estaban afinando. Entonces escuchaban como vociferaciones de la gente, musitaciones de la gente que estaba en el público. Y alguien se acerca y dice, por favor, guarden silencio, ¿no? Entonces pues obviamente empieza a guardar silencio el público. La gente, los músicos siguen tocando esta cuestión como de una cuestión más espectral, ¿no? Sonoramente hablando. Y en ese momento alguien termina los músicos de hacer eso y dice, ustedes creen que ya habíamos empezado, pero en realidad lo que estamos haciendo, obviamente traducido, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es afinarlos. Porque ustedes no están, o sea, en Occidente no estamos acostumbrados a el tiempo de afinación, ¿no? Musical a su calibración de tono, ¿no? Claro, salen los músicos y ya están los instrumentos afinados y entran a Así tocar es. directamente. Pero me hace mucho sentido esto que dices, o sea, como hay que afinar también a la gente, hay que ponerla en la misma frecuencia. Así es. Si no, capaz que la receptividad no es la misma. Completamente. Ay, ya se Ya te se me trepó el subió gato. ahí. Pero es increíble, pues, esto que estás diciendo de la importancia realmente del silencio, ¿no? De que sí nos lleva a estados creativos. Y justamente al desconocerlos por cuestiones de entorno, familiares, etcétera, siempre hay muchísimas cosas con las que cargamos. Y eso es algo que todos tenemos que aceptar y afrontar. Porque si estamos ahí es por algo. Si estamos ahí es justamente para crecer y trascender eso, ¿no? Uh-huh. Tener la incapacidad no significa que no sea capaz. O sea, concebir yo que tengo una incapacidad no significa que no sea capaz de hacerlo. O sea, yo convivo con esto cuando veo a un paciente o un chico que tiene parálisis cerebral, que no se puede mover de la mejor manera, que no puede organizar su discurso en el lenguaje, pero que de repente cuando construimos una canción se va feliz y se va contento y bajan los niveles de ansiedad y bajan los niveles de estrés y está más lúcido y más feliz, como bien lo decías hace rato, ¿no? Una persona que canta es una persona que manifiesta su felicidad, ¿no? Totalmente, es una característica de un ser feliz. Y esta cuestión de creer que tenemos discapacidades en ciertas áreas, todos tenemos incapacidades, sí. Pero es afrontar esas incapacidades porque esas son nuestras maestras, esas son nuestras rutas de crecimiento, ¿no? Yo estos últimos días he estado lidiando mucho con la burocracia, ¿no? He tenido que involucrarme con procesos burocráticos y con números que yo no entiendo un carajo, ¿no? Y entonces realmente me siento incapaz, o sea, no tengo la habilidad para conectar con ese tipo de cosas, pero tengo otras cualidades. Y así veo también que mi marido es capaz de toda esta parte como de tabla de Excel y de números y de organización, y nos compensamos como en esta diferencia. Y por eso también no me gustan las etiquetas que se utilizan tanto actualmente como es que tengo este problema y es que no soy capaz y es que no, es que hay que explorar más que el lado de la incapacidad, el lado de cuáles son tus capacidades, o sea, porque todos brillamos en algo. Que no brilles en una cosa, pues bueno, eso no se te dio y está, pero entonces clávate en lo que sí. O sea, enfoca tu atención en lo que sí eres habilidoso y en lo que realmente como que puedes abrir esas puertas y se te da fácilmente, que en fijarte nada más en esto no soy capaz. Yo creo que eso es importante que lo tomen en cuenta. Sin duda. Sí, la construcción de la identidad, ¿no? En base a las capacidades de cada quien. Sí. Oye, Daniel, cuéntale a la gente qué es el canto polifónico, porque tú te dedicas full al canto polifónico y a lo mejor y mucha gente no sabe ni qué es. Claro, bueno, el canto polifónico, así a
a grandes rasgos, es como la posibilidad que tiene una sola persona de hacer dos voces al mismo tiempo. O sea, mantener una nota pedal, que sería una nota más grave, y escuchar arriba como una nota que viene de, no sé, del mundo mental, ¿no? Es una nota muy aguda, ¿no? Es una técnica de origen asiática, es de una zona que se llama Tuba en Mongolia, o sea, Asia Central, donde pues es milenaria esta técnica. Llevan pues, muchísimas generaciones haciendo esta técnica y tiene fines tanto ritualísticos como fines estéticos, ¿no? Hay una película increíble sobre Gurdjieff donde se ve esta técnica, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, pues suena como si estuvieras en otro mundo, ¿no? Ya lo dije, delfín ballena galáctica. Completamente, delfín ballena galáctica. Incluso hemos... Delfín ballena galáctica de Mongolia. Exactamente, es como... Tiene que ser de esa región, si no, no le sale, ¿no? Sí. Y atrae a los animales, genera respuestas interesantes en los animales. Me consta. Bueno, o sea, para la gente que no sepa, el canto polifónico suena como estos soniditos que son como... Sí, que es como... Este es el gutural, ¿no? Porque supuestamente hay como 7 técnicas distintas de canto polifónico. A ver, enséñaselas. Voy a hacer 3 como para hacerlo más Órale, va, como gráfico, porque hacer 7 pues nos vamos a llevar aquí. Sí, porque yo aquí haciéndole de que yo... Entonces es como... Esa sería una que es como el más gutural. Hay otra que es canto polifónico cerrado, donde no abro la boca y solamente suena el armónico adentro, A ver. moviendo la lengua. Ole. Y ese es un preparativo para el que sigue. Ajá. Y el que sigue ya es canto polifónico proyectivo, ¿no? Que sería este. ¡Wow! Oye, para toda la gente que nos está escuchando, no crean que Daniel está haciendo esos soniditos y al lado tiene un silbatito. Justo esas cositas que suenan como clic, 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 están saliendo de su boca. Porque pareciera, ¿no? Si no te están viendo en vivo, sí. Piensan que tal vez tú estás nada más haciendo como y al lado hay un chiflidito, pero no, o sea, todo está saliendo al mismo tiempo de su boca. Yo he tratado de practicar los cantos polifónicos que tú me has enseñado, pero algo que me impresiona mucho es que si ahorita yo lo trato de hacer, no me sale, pero cuando lo hago con la caja de Shruti, salen perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fenómeno sucede? ¿Es como que la voz se alinea con la nota o qué sucede? Digamos que es como tener como un instrumento de contención, ¿no? O sea, yo por ejemplo utilizo la guitarra afinada igual en una afinación abierta, ¿no? Y esto me da cierta seguridad en la práctica. Dejo de pensar en la nota pedal, que sería esta. Y entonces mi atención, en lugar de ponerse a pensar en esa nota, se pone a pensar en el armónico. Entonces, tu atención, y tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Como los niveles de atención que la música te provee, ¿no? O sea, desarrollas otros niveles de atención. Es impresionante. Técnica. Cañón. Cuando yo he cantado en ceremonias de honguitos, ajá, las personas me dicen, es que te trepas en las notas. O sea, como que te alineas, te afinas con las notas y estás haciendo el mismito sonido que la caja de Shruti. Y sí siento eso, o sea, como que la caja me sostiene. Así es. Que si lo hiciera así, sin la caja no me sale igual. Qué impresionante cómo nos alineamos, ¿no? Y un día explorando como estas teorías de terapia de sonido, leía que siempre la nota más grande jala a la más débil.
Y eso como filosofía de la vida, ¿no? Sí. Y en este caso, digamos que exactamente, completamente. Y yo creo que sí es como algo que se atrae, ¿no? Como esta filosofía de vida llevándolo a la práctica vital diaria. Eh, en la música también sucede como los instrumentos te dan una seguridad. O sea, cuando conoces el instrumento, cuando dominas el arte del sonido, te da una seguridad y sobre esa construyes tu propio discurso creativo, ¿no? Entonces, por eso sí la música es una gran herramienta para desarrollar habilidades creativas propias. La música, el dibujo, la danza, ¿no? Hacer arte. El arte, la Es que eso expresión. debería ser un compromiso de vida. O sea, no puede ser que vengas como humano a la faz de la tierra y que tengas la posibilidad de hacer arte y no lo hagas, practiques o no lo Claro. hagas. O sea, ¿por qué? Oye, cuéntame qué estás haciendo con las personas con autismo. ¿Qué pasa con todas estas terapias de sonido y esa forma de entender la vida? Uno de los rasgos típicos de los niños con autismo es la falta de contacto visual, la falta de esta cuestión de intención comunicativa. Un rasgo típico es el rocking, ¿no? Este balanceo, ¿no? Este lavado de manos, movimientos autoeróticos, lesiones por mordeduras. O sea, digamos que existe, y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes especialistas también en autismo como Ángel Rivière o Leo Kanner, que fue el primero que descubrió el autismo. De lo que hablan es que existe tantos niveles de autismo como niños que lo padecen. No existe un solo espectro, por eso se le llama espectro, trastorno de espectro autista, porque es infinito. Entonces, podemos observar características de niveles de autismo con niños que, por ejemplo, que no tienen esta intención comunicativa, ¿no? Solo tienen gritos aislados y movimientos estereotipados. Y yo cuando veo a un paciente, a un niño que tiene, no sé, por ejemplo, 6 años y no habla, ¿no? Pero tiene esta cuestión de gritos, ¿no? Y movimientos estereotipados, yo lo que hago es intentar comunicarme con él a través de su poca expresión vocal. En ese caso es el grito. Entonces, en alguna ocasión me pasó que un niño empezó a hacer y yo en la guitarra empecé a imitarlo. En lugar de yo imitarlo con mi voz, empecé a imitarlo con la guitarra. El niño fue automáticamente con la guitarra a jugar y a tocar con ella. Eso ya es intención comunicativa. O sea, es un espacio lúdico. Cuando uno trabaja con niños, independientemente de la estructura como diagnóstica que llegue a tener, tienes que jugar, te tienes que tirar al suelo, tienes que tener la capacidad de convertirte en niño, profesionalmente hablando, ¿no? Y poder acceder a los niveles de comunicación, sea cual sea, de cada niño, ¿no? Y me refiero al grito, me refiero a las palmas, me refiero a vocales, me refiero a nombres, me refiero incluso a su propia música. En musicoterapia hay algo que hacemos que se llama historia vital sonoro musical. Entonces lo que hacemos es preguntar, indagar con los familiares cuál es la música que escucha el niño en casa, cuál es la música que escuchaba en el embarazo la mamá, cuál es la música que actualmente le gusta, cuál es la música que le disgusta, cuáles son los sonidos que le atraen, cuáles son los instrumentos más atractivos. O sea, abrimos el mundo musical de la persona. O sea, nos ponemos a indagar cuál es ese mundo musical y sobre estas herramientas construir un plan de tratamiento. Entonces, como este tipo de actividades que te digo, ¿no? O de metodologías de el niño está gritando y yo intento comunicarme con él a través del grito, tocando mi guitarra y genera una intención comunicativa, ¿no? En algún libro de Jodorowsky leí que Jodorowsky tenía un amigo y que el hijo de su amigo tenía autismo. Y el niño nunca había hablado, pero le encantaba escuchar sonidos de pájaros, ¿no? O sea, como que le gustaban estos audios como explicativos de aves, documentales de aves, o sea, como que estaba muy clavado en toda esa onda. Y un día lo llevan a un bosque y el niño ve a una ave roja que se llama quién sabe cómo, y en cuanto la ve dice, el petirrojo no sé qué, y lo identifica. Y en ese momento habla por primera vez el niño, ¿no? Y la asociación entre esos dos mundos fue el sonido de un pájaro.
Completamente. Y hay algo bien interesante que tiene que ver con los islotes de conocimiento, ¿no? O sea, todos tenemos capacidades distintas, como lo veníamos hablando antes también. En una persona con autismo o en una persona con síndrome síndrome de Asperger, lo que tienen ellos son como desarrollan sus capacidades en base a islotes de conocimiento. Esto que dijiste, que acabas de decir en relación al niño que tenía como este conocimiento sobre aves, si a este niño se le saca de esa área y se le pone a socializar, se le borra la capacidad de socializar porque su interés cerebral está vinculado con un área específica, nada más. He tenido pacientes, literal, Jan, que un paciente con Asperger, un niño de 5 años, que tú le preguntabas qué día de la semana fue el 17 de enero del 1912, ¿no? Y el niño decía miércoles. Tenía una capacidad aritmética ¡Wow! a tal grado increíble de que es eso. O sea, es a lo que voy. Desarrollan islotes de conocimiento de una manera muy brillante, pero por otro lado les cuesta socializar o les cuesta hablar, ¿no? Y a lo mejor entonces sería interesante explorar esas puertas de entrada, ¿no? O sea, si al niño le gustan los pájaros y por ahí podría yo llegarle y por ahí podría conectarme con él, pues entonces como aprovechar esas puertas que abren o esos intereses que tienen para conectarlos con otras cosas. Completamente, completamente. Es como justamente... En este historial que dices, ¿qué hacen? De saber qué escucha, qué le gusta, qué... Exactamente, completamente. O sea, todos los gustos. Es como reconocer cuál es la identidad de él, ¿no? Porque es súper válida. No importa qué diagnóstico tenga, no importa cuál sea la estructura psíquica que tenga. Sí. Todos tenemos una capacidad expresiva, ¿no? Es medicina integral. O sea, yo creo que todas las personas que estén en el área de salud alternativa o convencional tienen que recorrer toda la esfera de la historia de vida de una persona. No podemos definir qué tiene alguien por una anécdota o por un diagnóstico. O sea, realmente tenemos que ver cómo come, socializa, no socializa, está chido con su pareja, hace ejercicio, hace terapias alternativas para sanarse de X cosas. O sea, siento que hay tanto que explorar. Somos tan complejos, somos tan ricos que tendríamos que poner los ojos como por todos lados. Así es. Bueno, ahora cuéntanos de tu proyecto musical. ¿Qué trip traes con la música? Es como mi propio trip, ¿no? Es un trip muy particular porque no es como... a mí me cuesta trabajo como definirlo porque mucha gente lo encasilla en este aspecto como... o en este género del jazz o world music, folk, a veces hay funk. Es como una cuestión un poco ecléctica. Yo diría experimental. Yo sí te he escuchado y siento que es como experimental... Sí, experimental viajado. Exactamente. Y el proyecto se llama Dantor, ¿no? Sin embargo, la construcción de las obras sí tienen un orden siempre, ¿no? O sea, es como compongo el tema y sobre el tema yo tengo un quinteto y cada uno de los músicos de repente hay momentos donde cada uno improvisa, ¿no? Que eso es muy del jazz, ¿no? Pero las texturas que se generan en la música van de un tango a una samba brasileña, a una música esta experimental que dices de canto polifónico, guitarra en afinación abierta, sí, como el juego de texturas, ¿no? No me encasillo en un solo género en particular. Y me gusta tener esa identidad porque creo que eso es lo que somos. No somos eternamente un muñeco generado por una industria musical que solamente... Eternamente bella, bella. Exactamente, ¿no? O sea, como no somos eternamente esa como... ¿Quién es que encanta eso? Eternamente bella, bella. Creo que Alejandra Guzmán, ¿no? Simón. No somos eternamente bella, bella, exactamente. Entonces, justamente me gusta tener esta salida, ¿no? Como sí. De manifestar lo que tengo para expresar. O sea, estoy componiendo algo que es muy emotivo, pues adelante, vamos a construir sobre eso, ¿no? Ahorita estoy en el proceso de producción del segundo disco, del segundo material discográfico. El primero se llamó Sinestesia. En el primero pueden escuchar el canto polifónico junto con toda una banda. Para quienes conocen a los músicos en México, está Aaron Cruz en el contrabajo, Hernán Hedge en la batería en el primer disco, Emanuel Chopi Cisneros, etc. Y ahorita pues tengo otro equipo, ¿no? Somos un quinteto. ¿Cómo se llama este nuevo disco? Este nuevo disco se llama Olas Altas.
O Las Altas, me encanta O el Las nombre. Altas. Y es uno de los nombres, es un nombre de los temas que tengo en este disco. ¿Y dónde lo pueden escuchar? ¿Lo pueden escuchar en Spotify? Sí, el de ahora está, te digo, estoy en plena producción, Sí. estamos terminando mezcla, va Sí. a pasar al máster y calculo que en el transcurso del mes de abril va a estar listo. Tenemos presentaciones en abril, después te comparto la información. Sí, por favor, claro, yo lo comparto para Es- que la gente te vaya a visitar. Ajá. Debe de ser lo más complejo que exista grabar jazz, ¿no? Bueno, tocar jazz. O sea, yo lo siento tan disonante y a la vez tan armónico. ¿Cómo se logra ese pedo? Sí, Se me hace muy sofisticado. el otro día que te compartí algo, que les compartí algo, me acuerdo que dijiste eso, es como disonante, pero está organizado. ¿Cómo le hacen, no? ¿Cómo le hacen para que todos se conecten y hagan una melodía? Sí, es un proceso y te digo por eso mismo, es como un proceso de aprendizaje de un idioma, ¿no? O sea, y creo que cada músico tiene un idioma distinto para compartir y eso es lo que a mí me pasa con mi música, ¿no? Entonces yo lo que hago es compongo, les comparto a los músicos, hacemos las partituras y sobre eso ya hay una estructura. Entonces no siempre va a sonar igual y eso es lo mágico y lo interesante y lo hermoso de la música que a mí me atrae, que no siempre suena igual, ¿no? O sea, podemos replicarlo para que suene igual, pero cuando hacemos conciertos en vivo intentamos como que conectarnos con el momento, ¿no? O sea, es como un jam ahí que se arma y que Pero cada con uno una tiene su... estructura. Ajá, pero con ok. una estructura. O sea, digamos que es una estructura canción, pero sin letra, ¿no? Entonces, si tú buscas y reproduces Gobish, que es uno de los temas, en Spotify, buscas un video en YouTube y buscas algo en Vimeo, encuentras que el tema igual tiene la misma estructura, pero los solos de en medio son distintos. O sea, son como happenings, o sea, como sucesos que ahí los tienes y se desaparecen y nunca más vuelven a ser iguales. Sí, y eso es Qué mágico. digamos que eso es lo mágico justamente de esta propuesta. Y bueno, sí, o sea, es un proyecto con el que tuvimos la posibilidad de irnos a Brasil antes de que viniera la pandemia. Justo en el 2019 fuimos a tocar a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Florianópolis, a Camboriú. Tocamos en lugares muy, muy icónicos de la escena del jazz a nivel mundial, como el Blue Note en Sao Paulo, en festivales compartiendo con gente pues muy interesante. Y la respuesta de la gente en Brasil era, la gente bailaba, la gente Ole. respondía súper lindo, ¿no? Y después fuimos a Buenos Aires, tocamos ahí, ¿no? Entonces, la proyección que donde más respuesta hemos tenido es, digamos, en México lo hemos tenido, pero ha sido más en otras partes del mundo, ¿no? A lo mejor y sí, aquí tal vez el jazz no está tan comprendido, tan adoptado. Ajá. Ojalá y lo adoptáramos más, porque sí es una experiencia. Sí. Sí. Bueno, amiguitos, después de platicar del proyecto musical de Daniel, a mí me encantaría que lo escuchen. Así que aquí está, con su guitarra, con su vocesaza, compartiendo para ustedes. Tómense un momentito, siéntense y escuchen.
Bellísimo, gracias. Me quedan varias conclusiones de este episodio. Por un lado, reconocer que las artes son una vía de sanación. Me parece que la expresión artística es igual a liberación, es igual a contención, es igual a reconocer nuestros superpoderes, nuestros dones. Creo que muchas veces nos estamos rompiendo la cabeza para encontrar una solución para nuestra enfermedad física, mental, y las respuestas son mucho más sencillas de lo que parece, ¿no? A lo mejor y no es la medicina, pero el tratamiento, pero es música, es amor, es planta, es medicina alternativa. O sea, creo que podemos encontrar grandes respuestas en cosas mucho más sencillas y mucho más amorosas que van de la mano del arte. ¿Tú qué conclusiones tienes de todo esto? Sin duda, creo que me quedaría con esto que construimos juntos de que este desarrollo del silencio interno, que muchas veces el arte te lleva a ese silencio interno, sea la contraposición del mundo externo, caótico, ¿no? O sea, encontrar gracias a las artes o gracias al camino de la música, de esto que nombraste hace ratito, como encontrar el equilibrio entre mi propio bienestar y el bienestar colectivo, ¿no? Entonces, es realmente para mí esto que acaban de escuchar, pues bueno, soy yo. Más yo no puede haber, ¿no? No puedo estar más encuerado ante ustedes. Exactamente. Y creo que eso es importante, llegar a ese punto, ¿no? Como de alguna forma, sí, estar desnudo de tu identidad, de lo que eres, compartiendo este flash creativo, este flash cósmico musical que se genera gracias a la técnica y a la guitarra con afinación abierta, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero agradecerte, Jan, realmente por la invitación. Y es un placer haber formado parte del retiro también. Retiro. Qué divino estuvo. No, estuvo increíble. Estuvo increíble. Y el que se viene. No. Gracias por darte el tiempo de venir aquí a la casa para platicar. Gracias por tu amistad, gracias por tu música, por tus cantos. Que el universo bendiga todos tus proyectos, que de verdad siempre te vaya muy bien porque estás en el camino del servicio y estás haciendo algo hermoso por la humanidad y eso tiene que tener sus frutos. Dile a la gente cómo se conectan contigo. Bueno, pueden encontrarme en Instagram, en redes sociales como @dantor_music en Instagram y en Facebook también. Y en YouTube pueden encontrarme como Dantor Sinestesia. Y bueno, esas son las redes para que puedan escuchar un poco de lo que hago y saber sobre más de la área de musicoterapia también. Sí, claro, toda la gente que tenga también interés en estas terapias, me parece buenísimo que te contacten y que vean qué onda para saber más. El centro, perdón, se me olvidó eso, el Centro Mexicano de Musicoterapia, que también está como @Centro Mexicano de Musicoterapia. Y bueno, esas serían ya ahora sí las redes completas. Buenísimo, muy bien. Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, compartan el episodio, apoyen este proyecto y me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio que es @soygratitudestudio. Oye, el @ ya ni se usa decir, ¿verdad? Sí, muy retro yo. Sí, bueno, ya, o sea, Soy Gratitud Estudio, ¿ok? Y otra cosa más, recuerden, estamos próximos, muy próximos a que salga el nuevo podcast que estamos haciendo mi marido, Alfredo y yo. Se llama Anecdotario Psicodélico. Estén súper pendientes a través de aquí del podcast y nuestras redes sociales porque va a ser la primer radionovela mexicana psicodélica sin precedentes. Les va a fascinar, no se la pueden perder, ¿ok? Ahí les voy platicando poco a poquito. Besitos, adiós.